ya lo dijo nuestro hermano David, una bienvenida a nuestra hermana Juanita. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Nuestra hermana Lourdes también nos da mucho gusto otra vez de que esté aquí después de situaciones de enfermedad, pero qué bueno que estamos aquí reunidos ya adorando a nuestro Dios. Vamos a tomar en consideración la lectura que hicimos hace un momento aquí en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Allí en sus boletines, en la parte del medio, aparece ahí un espacio, para notas, si usted quiere hacer anotaciones, si usted quiere escribir algún versículo, alguna frase, algún detalle relacionado con el pasaje que vamos a estudiar. El título de la meditación, el título del mensaje de hoy es Una fe ejemplar, una fe ejemplar, una fe que sirve de ejemplo. Ese es el título del mensaje de hoy, una fe ejemplar. Ahí aproveche los renglones del medio del boletín para hacer anotaciones y eso le va a ayudar, le va a fortalecer cuando usted tenga que seguir estudiando la palabra del Señor. Una fe ejemplar. A través de la Biblia usted sabe que hay hombres de fe, hombres y mujeres de fe que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, hermanos, pregunta bíblica, ¿a quién se le llama el padre de la fe? Abraham, exactamente. El padre de la fe es Abraham. Y puede usted decir también, ¿cuál es el capítulo de la fe en la Biblia? Hebreos 11, exactamente, Hebreos 11. Ahí están los famosos campeones de la fe, según así dicen los estudiosos de la Biblia. Encontramos ahí ejemplos de hombres desde Abel, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, etc. Y dice así, por la fe esto, por la fe lo otro, por la fe, etc. Bueno, pero hay también hombres y mujeres que aparecen en la Biblia que no son muy conocidos. Hay personajes que aparecen en la palabra de nuestro Dios, pero que no se les da toda la importancia o no se les da toda la proyección en los mensajes, en los estudios, como a estos personajes que hemos mencionado. Por ejemplo, cuando hablamos de la fe, pues hablamos mucho de Abraham, hablamos acerca de la fe de Moisés, etcétera, etcétera. Pero este personaje que vamos a ver es un personaje anónimo. Ni siquiera se sabe su nombre. Y ni siquiera tampoco es un israelita ni judío. Es un romano. Vea por favor el versículo 5 del capítulo 8. Dice de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Quiénes eran los centuriones? Los centuriones eran soldados romanos, pero era un soldado romano con una posición oficial especial. Él era un centurión porque él estaba encargado de un grupo de soldados romanos. Y se dice que centurión viene de centuria, de 100. Los centuriones tenían aproximadamente entre 80 a 100 soldados bajo su dirección, bajo su mando. Y los centuriones eran hombres muy capaces en llevar a cabo misiones, estrategias especiales para sofocar rebeliones, para poder perseguir a delincuentes, para poder llevar a cabo la justicia romana. Los centuriones eran hombres que estaban dispuestos a dar su vida, a poder entregarse con la finalidad de cumplir la ley romana. Y los centuriones eran rudos. No eran hombres blanditos, no eran hombres de una palabra suave, no eran diplomáticos, eran hombres rudos porque estaban acostumbrados a la guerra, estaban acostumbrados a enfrentar a gente mala, a delincuentes, a gente que se rebelaba. Entonces ellos tenían que tener mano dura. Pero este hombre, este centurión, dice la Escritura que tenía una persona a su servicio. Vea por favor el versículo 6. Versículo 6. Y diciendo: Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso nos habla, hermanos, que además de ser un hombre rudo para la guerra, un hombre fuerte, y que en un momento dado no se tentaba el corazón para sacar la espada y enfrentar a un enemigo o a alguien rebelde, también está la otra cara de la moneda de él. Está la otra fase de la moneda, de la vida de este centurión, donde vemos que él estaba preocupado por su criado. Fíjense bien lo que dice en el versículo 6. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso quiere decir que le preocupaba al centurión esta persona. ¿Qué relación había entre el criado y el centurión? No lo dice la Biblia, pero de seguro que el criado ha de haber sido un hombre muy trabajador, un hombre muy fiel, un hombre muy dedicado a llevar a cabo el trabajo de la casa del centurión, de tal manera que se ganó el corazón del centurión. Cuando alguien se dedica de lleno a su trabajo, en su empresa, en un momento dado hasta lo promueven porque dice el gerente o dice el dueño o el jefe de cierto departamento: esta persona es muy valiosa, esta persona nos es útil, esta persona hace un buen trabajo, vamos a promoverlo, vamos a ponerle un nuevo puesto porque es un hombre que se entrega a la empresa, al trabajo. Así era este hombre, este criado, ¿sí? Era un hombre dedicado, de tal manera que se ganó la estimación del centurión. Y por eso cuando se enfermó este hombre, el centurión estaba preocupado porque estaba pensando: ahora ¿quién va a cuidar mi casa? ¿Quién las va a administrar? ¿Quién me va a ayudar? No sé, muchas cosas tal vez pasaron en la mente del centurión. Y por eso fue a ver a Jesús. El Señor Jesús estaba llevando ya a cabo su misión de compartir las buenas noticias del Evangelio, de llevar a cabo ese ministerio grandioso de proclamar el mensaje de salvación. Ya estaba llevando a cabo su mensaje y llegó a la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum se puede considerar como un puerto en el famoso lago de Galilea. Se le llama Mar de Galilea, pero en realidad desde el punto de vista geográfico es un lago. Pero al lado del lago o del Mar de Galilea, ahí estaba Capernaum. La ciudad de Capernaum sirvió como la ciudad para llevar a cabo el ministerio del Señor Jesús. Él constantemente iba ahí. Y dice el Evangelio de Marcos que incluso ahí estaba también su casa. No olvidemos que el Señor Jesús nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Vivió en Nazaret después de haber nacido en Belén, desde siendo pequeño hasta la edad de 30 años. Vivió en Nazaret. Por eso se le llama al Señor Jesús Nazareno, ¿sí? Porque era de Nazaret. No Nazareo, porque Nazareo es otra cosa, ¿sí? Entonces Jesús Nazareno porque era de Nazaret. Pero cuando comienza su ministerio a los 30 años se va a vivir a Capernaum. Y era una ciudad de pescadores. Ahí conoce a Pedro, conoce a Juan. Pues en esa ciudad es donde llega el centurión. Jesús estaba predicando la palabra, había multitudes que le seguían, y ahí llegó el centurión. Vamos a ver en este pasaje, hermanos, 3 cosas muy especiales en la vida del centurión. Número 1, tomó una decisión determinante. Número 1, tomó una decisión determinante. Número 2, tomó una decisión de fe. Tomó una decisión de fe. Y número 3, su decisión fue recompensada. La decisión del centurión fue recompensada. Otra vez, tomó una decisión determinante. Número 2, tomó una decisión de fe. Y número 3, su decisión fue recompensada. Estas 3 cosas vamos a ver aquí. Ahora pensemos en esto, miren. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Cuando el Señor toma a sus discípulos, les da una recomendación muy especial, por favor.
Veamos el capítulo 10 de Mateo, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Y dice así: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Versículo 6. Sino id antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para quién era primeramente el mensaje del reino, el mensaje de salvación? ¿Para quién era? Para los judíos. Era para los judíos. Pero llegó este centurión. ¿Qué dijimos que era este centurión? Era un romano. ¿Tenía que ver con el pueblo judío? No. Es más, en ese momento era un hombre, si lo consideramos desde el punto de vista político, él era un hombre opresor junto con su gobierno, junto con su pueblo. Roma estaba encima de Israel. Los romanos estaban oprimiendo a los judíos, estaban sacando provecho, los estaban dominando. Estaban tomándolos como sus esclavos, sacaban su riqueza, les pedían tributos. No olvidemos que los publicanos cobraban impuestos para enviárselos al gobierno romano. Tenía que ver, o mejor dicho, podíamos pensar, ¿debería hacerle un favor el Señor Jesús? ¿Debería hacerle un favor siendo él un hombre romano invasor de su pueblo? Pues mire una cosa muy especial aquí, porque el Señor, nuestro Dios, es Dios de toda la gente, es Dios de todos, independientemente de cómo sea la vida, porque Dios desea que todos vengan al arrepentimiento y le conozcan. Veamos, hermanos, que este centurión fue con el Señor Jesús y le dijo en el versículo 6: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué le dijo el Señor? Vete a tu casa, yo no quiero saber nada de ti. Yo no tengo nada que ver contigo. Tú eres un romano. Tú me estás oprimiendo a mi pueblo. Mira, o ven otro día, saca una cita y te voy a atender. Miremos la respuesta de Jesús en el versículo 7. ¿Qué ocurrió? Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Atendió la petición del centurión? Sí, porque Dios es bueno, porque Dios es grandioso, porque Dios atiende la necesidad de toda persona. No importa que fuera un centurión, no importa que ese hombre tuviera manchadas las manos con sangre de la guerra, pero Jesús atiende la petición de este hombre, porque el Señor ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Tal vez si nosotros fuéramos Jesús, le hubiéramos dicho al centurión: no, vete por allá, no queremos saber nada de ti. Lo hubiéramos rechazado, pero Jesús no, porque el Señor sabía lo que había en ese hombre. Jesús atendió la petición de ese hombre. Jesús dice claramente en el Evangelio de Juan: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Mire qué bendición. Si el Señor Jesús hubiera actuado de una manera ruda contra ese centurión, sería el ejemplo que tampoco nosotros podíamos entrar a verlo, que tampoco nosotros podíamos ir a pedirle algo, porque el Señor también haría lo mismo. Diría: tú eres mexicano, tú no tienes nada que ver con mi pueblo. Pero qué bueno que el Señor sí nos atiende. Qué bueno que el Señor puede escuchar nuestra petición. Qué bueno que el Señor puede atender nuestra necesidad. Este hombre ni siquiera estaba pidiendo para él mismo, estaba pidiendo para su criado que estaba muy enfermo. Y Jesús atiende la petición de este centurión. Mire qué manera tan especial del Señor de atender nuestras necesidades. El Salmo 116, versículo 1, dice de la siguiente manera: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Qué bendición que Dios nos escucha. Qué bendición que Dios, a pesar de cómo somos en nuestra naturaleza humana y de cómo nos comportamos a veces a diario, pero Dios en su gran bondad se compadece de nosotros y nos atiende. En el Salmo 103 dice: como se compadece el Padre por su Hijo, se compadece Jehová de los que le temen.
Se compadece el Señor de nuestras vidas y por eso nos atiende. Mire qué bendición. Pero aquí vemos, hermanos, una lección muy importante del centurión. El centurión fue a ver al Señor. Ahora pensemos un poquito en la vida del centurión. Ya dijimos que él era un hombre rudo. Tal vez, y es muy seguro, que por su vida familiar, él era un idólatra, porque era un romano. Los romanos tenían muchos dioses. Los romanos adoraban muchos dioses. Él era un idólatra. Él era un hombre pagano. Él era un hombre de sentimientos duros. Sin embargo, en este momento de necesidad, él fue a ver a Jesús. Tomó una decisión determinante. En lugar de buscar un recurso aparte de lo que él podía echar mano, tal vez él pudo haber recurrido a los mejores doctores romanos de ese momento ahí en Capernaum o en alguna ciudad de ahí de Israel. Pero él fue a ver al Señor Jesús. ¿Qué le motivó a ese centurión a ver a Jesús? ¿Qué le llevó a ir a pedirle ese favor al Señor Jesús? ¿Por qué no tomó otra decisión? ¿Por qué no se fue a pedirle a los brujos de Catemaco una ayuda? Porque estaba viendo algo especial en la vida del Señor Jesús. Estaba escuchando del mensaje grandioso del Señor Jesús. Jesús había estado ya predicando y sanando gente ahí en Capernaum. Ahí sanó a la suegra de Pedro, ahí sanó a leprosos, ahí sanó a endemoniados. Y la gente estaba compartiendo las noticias con sus vecinos, con sus amigos, diciendo: ese hombre que ha llegado de Nazaret es un profeta, trae el mensaje de Dios, trae el poder de Dios. Veamos por favor cómo consideró Nicodemo al Señor Jesús. Vamos a Juan capítulo 3, por favor. En Juan capítulo 3 dice de la siguiente manera las palabras de Nicodemo, versículos 1 y 2. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense bien lo que está reconociendo Nicodemo. Has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si Dios no está contigo, no puedes hacer estas señales, pero sí, Dios está contigo. Nicodemo lo reconoció. ¿Y qué pensó el centurión? Lo mismo. Este hombre es muy diferente, este hombre es muy especial, este hombre no es un charlatán como lo vemos en las plazas. Este hombre es un hombre de Dios, está haciendo grandes cosas. Y entonces el centurión tomó la determinación. Mis dioses no son nada en comparación con lo que está haciendo este hombre. Mis dioses no pueden resolver el problema de mi criado como lo puede resolver él. Lo que yo he aprendido de mi familia, los rezos, las oraciones a nuestros dioses, no dan respuesta como la respuesta que puede dar él. Y por eso se encaminó a ver a Jesús. Y él en su corazón tenía la plena seguridad de que Jesús lo iba a atender. Y así fue. No le cerró la puerta. Mire qué bendición tan grande, que aún en una situación crítica de nuestra vida podemos tener la plena seguridad de que Dios no nos cierra la puerta. Hay ocasiones en que hemos tenido algún problema y qué feo es cuando se nos cierra la puerta. Qué feo es. Nos sentimos mal, nos sentimos deshechos, destrozados. Porque en una enfermedad vamos a un hospital y el hospital dice: aquí no lo podemos atender, aquí no hay camas, aquí no hay doctores, aquí no hay esto, el otro, y tenemos que buscar otro lugar. Se nos cierran puertas, pero Dios nunca nos cierra la puerta. En las 24 horas del día, a cada minuto, las puertas del cielo están abiertas porque Dios atiende
a nuestra voz, a nuestro clamor. Mire qué bendición tan grande. Por eso Jesús le dijo a este centurión: yo iré y le sanaré, voy a ir a tu casa. Y mire, la respuesta de Jesús fue pronta. No le dijo: espérame unas 2 horas. O mira, tengo que ir a la casa de Pedro, o tengo que ir a hacer esto, tengo que predicar un mensaje. Mira, no tengo tiempo para ir a verte, pero nos vemos el miércoles. No, le dijo: yo iré, vamos. Ahí está la presteza de nuestro Dios. Dios está dispuesto a ayudarnos, a sostenernos en el momento difícil de nuestra vida, a atender a nuestro clamor, porque Él es bueno y misericordioso. Jesús estaba dando cuenta de la enfermedad terrible. Lo que el centurión no se daba cuenta es que Jesús ya sabía lo que estaba pasando en su criado. Ya sabía de esa enfermedad. Jesús es Dios y conoce perfectamente toda la gente. No hay nadie que se le escape de Él. Vayamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 2, por favor. Vayamos al capítulo 2 del Evangelio de Juan y veamos la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Su divinidad en el ministerio terrenal. Vayamos al capítulo 2 de Juan. Y dice los versículos 24 y 25. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque fíjese bien lo que dice el texto, porque conocía a todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que nos pasa. Jesús conoce nuestros corazones. Jesús conoce perfectamente nuestra necesidad, conoce nuestro dolor, conoce lo que estamos pasando y viviendo diariamente. Aunque alguien puede decirle al Señor: mira lo que le pasa a esta persona, Él ya lo sabe de antemano. Él es Dios. Y Él sabía lo que estaba pasando en el criado de este centurión y sabía lo que había en el corazón del centurión. Por eso Jesús dijo: yo iré, voy a ir. Y no solamente voy a ir, lo voy a sanar. Y lo voy a sanar porque yo soy Dios. Porque he venido precisamente para traer la liberación, traer las buenas noticias, para traer la bendición a cada persona. Y mire qué bendición saber que tenemos a nuestro Señor Jesús de nuestra parte. Pero el centurión tuvo que tomar esa determinación. Tal vez el centurión pudo haber pensado: bueno, este hombre es un judío, pero es un judío de una nación de esclavos. ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué me puede decir? Yo soy romano, soy originario del imperio más poderoso de este momento. ¿Qué me va a enseñar este judío? Pero no pensó así. Él recurrió a Jesús. Y para eso implicaba doblegarse, porque fue a pedirle la ayuda a alguien que era parte de un pueblo esclavizado en ese momento, pero vio algo grandioso en la vida del Señor Jesús. Y ahora veamos, por favor, versículos 8 al 10, dice de la siguiente manera: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué cosa? Tanta fe. ¿Qué es lo que tenía en su corazón el centurión? Tenía fe. Voy a ver a Jesús porque Él va a sanar a mi criado. Tengo fe que Él va a hacer algo a favor de mi criado. Estoy plenamente convencido que por lo que estoy viendo, por lo que estoy escuchando, por lo que está haciendo la gente, Él va a hacer algo grandioso en mi criado. Tengo fe en eso. Mire, ¿sabe cuál es el versículo que está a la mitad de la Biblia? ¿Sabe cuál es el texto que está mero a la mitad de la Biblia? Ahí, por ahí, cerquita. No, es
antes del Salmo 119. El 118. El Salmo 118, 8. Veamos lo que dice el texto. Ese es el texto que está en el centro o en la mitad de toda la Biblia. El Salmo 118 y versículo 8. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Vuelvo a repetir la cita. Salmo 118 y versículo 8. Dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mire qué texto, y es el que está mero en la mitad. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Y qué dijo el centurión? Prefiero confiar en ese hombre que para mí es un profeta, ese hombre que tiene el poder de Dios, ese hombre que está haciendo grandes milagros. Yo voy a confiar en él. En el versículo 8 reconoció la autoridad de Jesús, porque dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Mire, él era el centurión romano. Él era de los que habían vencido a Israel en ese momento, estaban dominando a los judíos. Pero dijo: no soy digno de que entre, Señor. Se estaba humillando ante la autoridad del Señor Jesús. Se estaba reconociendo quién era el Señor Jesús. Y no solamente eso, sino se sometió a la autoridad del Señor, porque fíjense bien lo que dice el versículo 8: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mis criados sanarán. Señor, lo que tú digas está bien, lo que tú mandes está bien, yo me someto a tu decisión. Mire qué hombre, era un hombre pagano, era un hombre que no llevaba estudios bíblicos, que no conocía de la ley, por lo menos no lo dice así la Escritura, pero es un hombre que está reconociendo a Jesús y se somete a él, porque él dice: yo también soy un hombre de autoridad, yo también tengo soldados, y yo también les ordeno, y me tienen que obedecer. Así es que mira, Señor, tú eres superior a mí, tú eres más alto que yo, tú simplemente mándame, dime lo que tengo que hacer y es suficiente, yo creo en ti. Y mire qué bendición tan grande. Este hombre se sometió. Y dice en el mismo versículo 8: solamente di la palabra y mi criado sanará. Creía en Jesús, creía en el poder grandioso de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió como resultado de eso? Ocurrieron dos cosas muy especiales. El Señor Jesús se maravilló de él. Lo que no veía en otros judíos que eran de su propio pueblo, incluso en la ciudad de Nazaret, donde inicia su ministerio y donde va un sábado a la sinagoga para poder compartir el mensaje de las buenas noticias. Lucas capítulo 4 nos menciona que ahí en Nazaret la gente lo rechazó y no creyó en él. Veamos, por favor, veamos lo que dice la Escritura. Vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver primeramente este versículo. Versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahí comienza la enseñanza del Señor Jesús, ahí comienza su ministerio. En su propia ciudad, la ciudad de Nazaret, donde él se había criado por 30 años. Pero mire cuál fue la reacción de la gente. Vamos a pasarnos ahora hasta el versículo 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ¿qué cosa? De ira. Se llenaron de ira. ¿Por qué no se llenaron de gozo? ¿Por qué no se llenaron de gratitud de que Jesús estaba con ellos? Se llenaron de ira. Y versículo 29:
Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarlo, para tirarlo a la barranca. Mire qué tremendo, su propio pueblo, su propia gente, llevándolo a un lugar para echarlo a la barranca. No quería saber de Jesús. Pero en cambio este centurión se somete a la autoridad de Cristo. Este centurión que tenía el poder de la espada en ese momento y que podía obligar a Jesús, se estaba sometiendo al Señor y estaba creyendo en Él. Por eso el Señor se maravilló, porque veamos lo que dice en el versículo 10 del capítulo 8 de Mateo. Pues regresamos a Mateo 8:10. Mateo 8:10, versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló, le sorprendió la reacción, le sorprendió la actitud del centurión. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre pagano, este hombre idólatra, un hombre perdido, un hombre que viene de un pueblo invasor, tiene más fe que ustedes. Está confiando en mí. Mire qué cosa tan tremenda. Jesús se maravilló de él. Y luego en el versículo 13 veamos lo que ocurrió. Dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste. Ahí estaba la fe, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando llegó el centurión a su casa, ya su criado ya estaba bien. Porque esa fe puesta en Jesús trajo un tremendo milagro en la vida de este criado, de este servidor del centurión. ¿Qué es lo que requiere Dios para que haga cosas grandes en nuestras vidas? Simplemente que confiemos en Él, que tengamos fe en nuestro Dios. Dios desea que depositemos nuestra fe en Él. Dios es tremendamente maravilloso. Los recursos de Dios son ilimitados. Dios de veras hace cosas asombrosas, pero Él desea que confiemos en Él. Por eso el Salmo 118:8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Siguiente versículo 9 del Salmo 118 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Entonces lo que pide el Señor es que confiemos en Él, que tengamos fe. Ahora veamos por favor lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Vayamos hasta Hebreos capítulo 11 y versículo 6, por favor. Vamos a leer todos juntos este texto. Dice de la siguiente manera: Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice así, todos juntos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, ¿qué cosa, hermanos? Es imposible agradar a Dios. ¿Cómo le agradó el centurión a Jesús? Por la medio de la fe. Este centurión agradó a Jesús, que hasta se maravilló porque dijo: ¿qué fe tiene este centurión? Así es que por la fe que tuvo este centurión en mí, su criado va a ser sanado. Y en esta misma hora va a ser sanado. Mire qué tremendo. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas igual. Pasamos por momentos difíciles, situaciones que nos vienen de enfermedad, de problemas familiares, problemas en el trabajo, situaciones en nuestra misma vida personal. Pero mire, ahí está la respuesta. Lo que hizo este centurión es lo que también podemos hacer nosotros. Y mucho más ahora que conocemos de la palabra de nuestro Dios. Ahora que tenemos el mensaje grandioso y que conocemos al Señor Jesucristo y que hemos visto tantas cosas tan grandiosas, hermanos, sigamos poniendo nuestra fe en Él. Sigamos ahora adelante. Porque si no es así, no le podemos agradar. Porque el texto dice: sin fe es imposible agradar a Dios.
Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿cuál es el problema que me aqueja? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es la lucha que tengo? ¿Qué es lo que me está afectando? Y al tener la respuesta, ¿es esta situación que me está quejando? ¿Es esta situación que me está afectando en mi vida? Mire, pongamos nuestra fe en el Señor. Él va a traer la respuesta, Él va a traer la solución, Él va a traer la bendición a nuestra vida si ponemos nuestra fe en Él. Porque así lo hizo este centurión. ¿Qué ejemplo? Es una fe ejemplar de este centurión. Si él siendo un hombre pagano, soldado rudo, y puso su fe en Jesús, hermanos, nosotros que somos sus hijos, que somos sus seguidores, que hemos visto tantas maneras de cómo el Señor nos ayuda, ¿no debemos continuar poniendo nuestra fe en Él? Claro que sí. Así es que, hermanos, si en esta tarde hay alguna necesidad, hay algún problema que nos está afectando, hay algo que nos está doliendo o que no sabemos cómo resolver y que las puertas se nos están cerrando, recordemos que la puerta de Dios está abierta. Y si miramos hacia arriba y confiamos en Él, Él nos va a ayudar. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que haga la obra en sus corazones. Él conoce nuestro corazón, como conocía el corazón del centurión, como conocía también aquel hombre enfermo, aquel criado enfermo que no lo veía físicamente ahí, pero el Señor sabía ahí donde estaba, en su casa, ahí enfermo. Vamos a poner nuestra fe en Él y vamos a confiar que Él va a hacer la obra. Mientras nuestros hermanos músicos nos ayudan con alguna melodía, vamos a orar y vamos a poner nuestro corazón delante de nuestro Dios. Oremos, Padre.